Analicemos el siguiente texto del maestro alemán, literato Hermann Hesse. Lectura para minutos. La vida no tiene sentido, es cruel, necia y a pesar de todo, maravillosa. No se burla de los hombres, que para eso hace falta tener espíritu, pero tampoco se ocupa de ellos más que de los gusanos. Que precisamente el hombre sea un capricho y un juego cruel de la naturaleza es un error que imagina el hombre porque se considera muy importante. ¿Quién nos comparte hasta ahora el autor, el alemán? Nos está compartiendo una actitud que presenta el hombre respecto a la falta de sentido del mundo. El hombre se cree un capricho, un juego cruel de la naturaleza, y el autor plantea eso es lo que el hombre imagina, ¿no? No se ocupa más de los hombres que de los gusanos. En otras palabras, la naturaleza trata igual a todos, incluido el hombre. Tenemos que ver que a nosotros, los hombres, la vida no nos resulta más difícil que a cualquier pájaro u hormiga, sino más fácil y más hermosa. ¿Por qué? Tenemos que aceptar la crueldad de la vida y la necesidad de la muerte. Es inevitable. No con lamentos, sino saboreando esta desesperación. ¿La desesperación de qué? De vernos en un mundo donde tarde o temprano nos vamos a ir, vamos a morir. Solo después de digerir, subraya digerir porque más adelante nos van a preguntar, toda la atrocidad o falta de sentido de la naturaleza, podremos empezar a enfrentarnos a esta cruda falta de sentido y arrancarle un significado. ¿Qué cosa debe pasar para que enfrentes la cruda realidad y arranques el significado? ¿Cuál es la condición? Claro, solo después de digerir toda la atrocidad, toda la falta de sentido de este mundo. Es lo único, es lo máximo y lo único de que es capaz el hombre. Claro, como ser racional que somos. Todo lo demás lo hacen mejor los animales. ¿Qué todo lo demás? Reproducirse, comer. Para la mayoría de los hombres, la mayoría, la falta de sentido de la vida es una desgracia tan nula como para los gusanos. Claro, porque los gusanos tampoco encuentran ese sentido. Pero precisamente, los pocos a los que les hace sufrir y empiezan a buscar el sentido, son los que constituyen el sentido de la humanidad. Son pocos los hombres que van a ser catalogados como hombres dentro de la humanidad que le dan sentido a este mundo. Y el resto de hombres, profesor, simplemente vive, se dedica a vivir y seguramente a desesperarse y a estar maldiciéndose por no encontrarle un sentido a la vida. Muy interesante lo que plantea Hermann Hesse a la hora de analizar, ¿no?, cuál es la actitud del hombre frente a la vida que no tiene sentido y que sin embargo pocos de los hombres logran arrancarle el sentido. Primera pregunta. A diferencia del gusano, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Conoce cabalmente la realidad? No, el hombre no conoce cabalmente la realidad y la mayoría no lo conoce. ¿Tiene capacidad para discernir? Bueno, eso es cierto. El ser humano tiene capacidad para discernir, pero no creo que sea una cualidad que el autor destaque en el texto. Ser un ser racional que se desespera, tiende a desesperarse, pero la pregunta dice, ¿pero qué lo hace diferente del gusano? Le da sentido y significación a la vida. Eso jamás podría hacerlo un animal. En este caso, el gusano. Respuesta, la alternativa D.
Segunda pregunta. El término digerir, que en el texto subrayaste, ¿te acuerdas? Se entiende como... Vamos al texto, vamos al pasaje central del texto. ¿Sí? Vamos al pasaje central. Claro. Solo después de digerir toda la atrocidad o falta de sentido, podremos empezar a enfrentarnos a esta cruda falta de sentido y arrancarle un significado. Para enfrentar la falta de sentido, primero hay que diferir que no hay sentido. Es un poco raro, ¿no? Para que yo pueda encontrarle un sentido a la vida, debo aceptar que la vida no tiene sentido. Debo aceptar, debo digerir esa falta de sentido. Correcto. La respuesta es la C. Tercera pregunta. No es cierto respecto a la vida que trata a todos los seres por igual. Sí, a todos los seres, sea el hombre, una hormiga, un insecto, todos por igual. Hace sufrir y pocos logran darle sentido. Todos sufrimos, pero solo unos pocos para el autor justamente son los que le dan sentido a la vida. C. Es insufrible para muchos hombres. Sí, ya no pueden dejar de sufrirlo. Es realmente catastrófico para estos hombres. Es cierto. D. Solamente el hombre logra darle sentido en su condición de ser racional. E. Resulta más penosa para los hombres. No, porque en el texto se había planteado en el primer pasaje del texto, claro, en el primer pasaje que se dijo, que la vida no tiene sentido, es cruel, necia, a pesar de todo maravillosa. No se burla de los hombres, pero tampoco se ocupa más de ellos que de los gusanos. Para todos es igual. Respuesta, la E. Pregunta. Si aceptamos las atrocidades de nuestra vida, ya esa aceptación en la última parte del texto, esa aceptación solamente es para pocos hombres. Son pocos hombres que constituyen la humanidad los que aceptan la crueldad de la vida y luego le dan sentido a la vida. Entonces la pregunta dice, si aceptamos las atrocidades, ¿cuál sería la consecuencia? Que recién podríamos encontrar un sentido o un significado a la vida. ¿Qué alternativa traduce lo que acabamos de afirmar? Correcto, la E. Podríamos arrancarle un significado, primero acepta la crueldad, primero acepta la atrocidad y luego le podrás arrancar un significado y finalmente afrontaría la vida. Respuesta la E. Siguiente pregunta. De acuerdo con el texto, los hombres que constituyen el sentido de la humanidad, vamos a abordar el último pasaje del texto. ¿Sí? Relemos. Para la mayoría de los hombres, la falta de sentido de la vida es una desgracia tan nula como para los gusanos. Esa es la regla. Se sienten unos infelices, la mayoría. Pero, dice la última parte, precisamente los pocos a los que les hace sufrir y empiezan a buscar el sentido, son los diferentes, son los que constituyen el sentido de la humanidad. Justo como la pregunta dice, los hombres que constituyen el sentido de la humanidad, pero la pregunta está al revés, el orden, entonces vemos la alternativa, la B, fíjate, dice, no son muchos, sí, porque la mayoría no le encuentra sentido,
Sufren, obvio, tienen que sufrir y aceptan ese sufrimiento y están en búsqueda del sentido de la vida. Correcto. La respuesta es la B.